Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que estamos estudiando durante este trimestre este tema de mucha importancia que es peregrinando por el desierto. Y esta semana ya hemos comenzado a estudiar este otro tema también que es muy interesante, pues estamos estudiando y lleva por título Un mensaje de liberación. Y ahora quiero invitarle a usted a que me acompañe en casa, si tiene Biblia y si no, léanos en pantalla, a recordar nuestro texto que está en el libro de Éxodo capítulo 4, verso número 17. La palabra de Dios nos dice así: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Con este pensamiento me gustaría invitarle a que tengamos una oración, así que acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana por permitirnos encontrar aquí para tener el estudio de la Escuela Sabática. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, pueda ayudarnos, pueda guiarnos en el conocimiento de su palabra y que al estudiar podamos también entender su voluntad y el mensaje que quiere hablarnos hoy. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces quiero pasar a nuestra sección de hoy. El apartado para el día de hoy se titula Dios llama a Moisés. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué iba a hacer el Señor en favor de su pueblo? Esta es la primera pregunta. Recuerden que ya hemos hablado que el pueblo estaba en servidumbre y el pueblo había clamado a Dios y Dios los había escuchado. Esto es, ¿qué iba a hacer Dios en favor de su pueblo entonces? Quiero que me acompañe en la palabra de Dios. Vamos allá. En el libro de Éxodo, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso 7 hasta el verso 9, el cual nos dice así: Le dijo el Eterno: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Oíd el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Muy bien. ¿Cuál es el plan de Dios para su pueblo? Era sacarlos de esa tierra donde estaban siendo oprimidos y quería introducirlos en la tierra que Dios les estaba prometiendo, que era la tierra del Jebuseo, del Heveo, del Hitita, del Amorreo. Muy bien, este era el plan de Dios. Dios tenía un plan para ellos y Dios quería ejecutar ese plan con ellos. Muy bien. Ahora tenemos claro qué es lo que Dios iba a hacer en favor de su pueblo. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Muy bien, recuerda que estamos estudiando que Dios llama a Moisés. Y nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo se adaptó Moisés al plan de Dios para lograr esto? Esto es, Dios tenía un plan, Dios iba a sacar a su pueblo de la tierra de los egipcios, donde estaban siendo oprimidos, muy bien, donde estaban siendo maltratados, y Dios pensaba introducirlos a una tierra espaciosa, buena, que fluye leche y miel. Pero ¿cómo Moisés se adapta a este plan? Acompáñenme en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 10. Mire cómo dice: Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Así que Dios le pidió a Moisés que fuera y lo iba a enviar a Faraón para sacar a su pueblo de Egipto. Muy bien, Dios le iba a enviar a Moisés a ver a Faraón. Muy bien. Y Moisés estuvo dispuesto, por supuesto. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y ahí vamos a leer el verso 34 y verso 35. Muy bien. Mire cómo dice: He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su gemido y he descendido a librarlos. Ahora pues ve, que te enviaré a Egipto, a Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?
lo envió Dios para gobernante y libertador por la mano del ángel que le apareció en la zarza. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra de Dios nos dice que Moisés, quien había sido rechazado varios años atrás, ahora Dios lo estaba eligiendo para ser el libertador del pueblo de Israel. Él iba a ser el caudillo, él era el que iba a hablar frente a Faraón. Muy bien, ese es el plan que Dios tenía. Y Moisés se estaba adaptando al plan que Dios le estaba pidiendo. Anteriormente él quiso hacer un bien para el pueblo de Israel, pero no salió bien. Ahora Dios estaba guiándolo para que hiciera su voluntad. Muy bien, estamos siguiendo la lección. Pues quiero que me acompañe a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo respondió Moisés al llamado de Dios y qué deseaba el Señor que él comprendiera? Esto es, Dios lo llama, le dijo, te voy a enviar a Faraón, he visto cómo mi pueblo sufre allá y voy a enviarte para que tú saques al pueblo por el poder de Dios, por supuesto. ¿Qué es lo que responde Moisés? ¿Cómo se siente él en esas condiciones? Pues vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a leer allí en el libro de Éxodo, capítulo 3. Y ahí vamos a leer del verso 11 hasta el verso 15. Vamos a leer del verso 11 hasta el verso 15. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Dios respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte, dijo Moisés a Dios. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy, y agregó, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Muy bien, Moisés tenía ciertas preocupaciones de qué es lo que hablaría frente a los israelitas cuando él dijera, bueno, es que me ha enviado Dios. Y ellos iban a preguntar, él estaba preocupado cuando le iban a preguntar, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que Dios te ha enviado? ¿Quién es ese Dios que te ha enviado? Entonces Dios le responde y dice, diles que te ha enviado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el gran yo soy. Así que él tenía sus ciertas preguntas para hacer, sus ciertas dudas, ¿no? Pero vamos a ahondar un poco más. Quiero que me acompañe usted a leer el siguiente párrafo, el cual está en Patriarcas y Profetas, página 257. Dice así, sorprendido y asustado por este mandato, Moisés retrocedió diciendo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La contestación fue, yo seré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Muy bien. Así que entonces Moisés tenía sus dudas y él hizo las preguntas, ¿no? Dios le responde y le dio una señal. Después que saques esto y ocurra, vas a servir a Dios en este monte. Esa fue la señal que Dios le dijo. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo y veamos cómo dice. Moisés pensó en las dificultades que había de encontrar, en la ceguedad, la ignorancia y la incredulidad de su pueblo, entre el cual muchos casi no conocían a Dios. Dijo, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? La contestación fue, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto es una cosa muy interesante. El pueblo de Israel había vivido tanto tiempo en Egipto que muchos de ellos habían
cambiado su percepción de las cosas. Por supuesto que creían en Dios, pero se habían acomodado tanto a las cosas que vivían allí, que el conocimiento de Dios se estaba extinguiendo aún en medio del pueblo de Israel. Así que entonces Moisés, preocupado por esta situación, pregunta, ¿quién voy a decir que me envió? Y entonces Dios le contesta, dirás, el yo soy me ha enviado. Es una cosa interesante, porque el pueblo de Dios, que tenía que tener la verdad y el conocimiento de Dios, no lo estaba teniendo. Y Moisés tenía sus preocupaciones. Muy bien, pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que tenemos aquí en pantalla. Mire cómo dice. Moisés no esperaba que esa fuera la manera en que el Señor lo usaría para liberar a Israel de Egipto. Pensó que sería mediante la guerra. Y cuando el Señor le hizo saber que debía presentarse ante Faraón y en su nombre exigirle que dejara ir a Israel, quiso eludir esa tarea. Recordemos que Moisés había estado en las mejores escuelas y él había estado en la escuela de Egipto y él sabía las estrategias de guerra de Egipto. Él era un ser prominente en Egipto antes, pero Dios tenía un plan diferente. Dios le dijo, vas a ir frente a Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo en el nombre de Dios. Una tarea un poco diferente a lo que él estaba acostumbrado. Así que él por un momento no quiso. Pero veamos qué pasó entonces. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. El faraón, ante quien debía comparecer, no era el que había decretado su muerte. Ese rey estaba muerto y otro había tomado las riendas del gobierno. Casi todos los reyes egipcios eran llamados con el nombre de faraón. Moisés hubiera preferido estar a la cabeza de los hijos de Israel como su general y hacer guerra contra los egipcios. Pero no era este el plan de Dios. Él sería magnificado ante su pueblo y les enseñaría no solo a ellos, sino también a los egipcios que hay un Dios vivo que tiene poder para salvar y destruir. ¿Se da cuenta? Este es el plan de Dios. Moisés quería hacer guerra, pero realmente Dios tenía otro plan. El nombre de Dios debía ser ensalzado. Muy bien, nadie está por encima de Dios. Dios es sobre todas las cosas. Y este era el plan que Dios había diseñado para sacar a su pueblo del Egipto. Moisés todavía no lo comprendía. Cuando lo comprendió, él no quería hacer la tarea. Sin embargo, vemos que finalmente él también fue. Muy bien. A veces nosotros nos encontramos en las mismas condiciones. A veces tenemos un plan para hacer el trabajo de Dios como no debe ser. Y cuando Dios nos presenta el plan, a veces rehuimos a hacer las cosas. Esperamos que no sea nuestra experiencia, sino que nos apeguemos al plan divino. Muy bien, pero por hoy hemos terminado. Así que vamos a tener una oración para concluir. Acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra, entender el plan que Dios tenía y cómo en su infinita misericordia usted nos lo muestra también a nosotros. Queremos pedir que nos ayude para aprender las lecciones importantes en esta lección y que así podamos también llevarlas a la práctica. Guárdenos y bendíganos y ayúdenos a comprender su plan cada día para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Quiero agradecerle por estar con nosotros el día de hoy y esperamos el día de mañana. Pero por hoy, que Dios le bendiga.